Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días. Agradecer por la invitación para participar en este evento bastante importante. Y bueno, acá mi presentación es sobre fruticultura y cambio climático. Principalmente quiero hablarle un poco voy a hablar asociados al cerezo principalmente, pero obviamente va a ser transversal. El cerezo en los requerimientos de frío, como puedo ver, como decía Walter, son bastante importantes, entonces hay que tomarlos en cuenta. Bueno, partir con el último reporte de cambio climático, donde aparece que Chile es un país altamente vulnerable a este. ¿Ya? De hecho, hay una académica de la Universidad de Chile participando en este panel y nos dice que principalmente ahora ya es seguro el aumento de 1,5 grados en la temperatura de la Tierra con la proyección que se tienen, pudiendo llegar incluso hasta los 2 grados. También hay algo relacionado con la escasez de precipitaciones en algunos casos, en algunas zonas, principalmente en la zona central, como hemos visto, olas de calor, como se ha visto en otros países, incluso en Europa, y algunos, obviamente, consecuencias medioambientales que pueden ser bastante preocupantes. También se han señalado algunos riesgos asociados a desastres, como hemos visto en Europa, olas de calor o excesos de agua, eventos muy fuertes, lluvias intensas en algunos casos que pueden también repercutir en un mediano o largo plazo. Bueno, acá está Chile, tenemos esta zona donde tenemos un aumento de la temperatura principalmente más ligada a la zona centro-sur. Y acá vemos en los cambios en proyectados con 1,5 a 2 grados de temperatura, como les comentaba, superior, que deberíamos estar llegando a esos valores en un futuro cercano. ¿Cómo podemos asociarlo a la fruticultura? Este cambio climático está muy relacionado con el tema de la temperatura, ¿cierto? Y esto nos lleva a sequías, incrementos del número de plagas, como hablaba más adelante. Los ciclos se acortan, por lo tanto, en una temporada podemos tener mucho más generaciones. En el caso de la Drosophila Suzuki podría ser un factor determinante. Además, vamos a tener menor acumulación de frío y les voy a mostrar un estudio que hemos hecho nosotros y otros estudios de otros colegas que también predicen esto de menos acumulación de frío. Y el estrés térmico, que ahora están habiendo muchos más eventos de temperaturas sobre los 35 grados en épocas claves para el cerezo, como la diferenciación floral. Bueno, uno de los efectos megasequía, ya estamos viendo un poco lo que es la reducción de las precipitaciones. Esta temporada particularmente hemos tenido una buena precipitación y acumulación, sobre todo de nieve, que nos permite asegurar un poco más el agua para la fruticultura y la agricultura en general, y eso nos tiene más o menos tranquilos en algunos casos, pero hay una tendencia a la reducción y para eso hay que prepararse como en mejoramiento genético, en manejo, ¿cierto? Y hay que tenerlo siempre en mente, eso va a continuar. Lo que comentaba también era el tema de las plagas. El cambio climático afecta la temperatura y esto podría afectar la dinámica poblacional de los insectos, ¿ya? Estamos hablando de que pueden haber mucho más generaciones, como les comentaba, que pueden incorporarse plagas desde afuera y adaptarse a las condiciones que hay acá. Y eso puede ser, obviamente, una entrada de manejos adicionales que hay que hacer en el huerto que antes no teníamos contemplado. Por otro lado, las precipitaciones en eventos como extensos pueden ser beneficiosos por un lado, nos puede permitir eliminar algunos insectos, pero también, por otro lado, la sequía
puede hacer las plantas un poco más vulnerables al ataque de estos insectos o algunas plagas. Y acá meterme de lleno en la parte en la que estoy más familiarizada en mi estudio, que tiene que ver con las variables climáticas asociadas a fenología y cómo estas pueden afectar y cómo podríamos manejarlas, ¿cierto? Tenemos acá la parte de fenología del cerezo, ¿cierto? Que en la parte de receso invernal tenemos dos factores principales. Uno es el requerimiento de frío, ¿ok? Que sabemos que las variedades de cerezo tienen requerimientos de frío, requerimientos de bajas temperaturas y generalmente la mayoría se maneja con las horas frío, que van temperaturas entre 0 y 7,2 grados. Y actualmente se ha ido incorporando el concepto de porciones de frío, que es un concepto que permite la acumulación la acumulación de frío no en un rango de temperaturas muy bajas, sino que más intermedias. Se acumula frío entre 6 a 12 grados, que es un frío más suave, que se ha visto que ese modelo de porciones de frío es mucho más cercano a las condiciones del frío menos extremo, como sucede en el hemisferio norte. Y eso nos lleva a que también, lo va a señalar probablemente otros colegas, que cuando trabajamos con techos, ustedes saben, o con macrotúneles, que son los que se mantienen en el tiempo, ya las horas frío, los modelos de horas frío, no podemos ocupar modelos de horas frío para ese tipo de manejos, porque las temperaturas nunca van a llegar a valores tan bajos, por lo tanto vamos a acumular muy poco en el modelo de horas frío, y no quiere decir necesariamente que la variedad no va a cumplir su requerimiento. Por lo tanto, cuando trabajamos con techos o cubiertas, sobre todo permanentes, tenemos que ocupar un modelo que estime temperaturas más bien medias de frío, como es el modelo porciones o en el de unidades en este caso. Por lo tanto, tenemos que manejar los requerimientos de las especies, las distintas variedades de cerezo en ambos modelos, tanto en porciones como en horas frío. ¿Ya? Y eso es importante, y aquí voy a mencionar algunos valores que hemos hecho de estudio nosotros. Y además de frío, para salir de receso se requiere calor. Y los requerimientos de calor se miden principalmente en grados hora de crecimiento, que son temperaturas entre 4,5 y 25 grados es el óptimo, ¿ya? Eso es lo que se está ocupando para salir de receso y además el modelo de acumulación térmica que va principalmente desde ya el evento de plena flor, ¿cierto?, hasta la cosecha. Por lo tanto, el concepto de horas frío o porciones de frío, acumulación de frío, va principalmente asociado al momento en que se logra la floración, ¿ya? Y ese punto es crítico, claro, para poder adelantar sí es crítico, pero también para lograr zonas tempranas necesito acumulación térmica en el periodo desde floración a cosecha, ¿ya? Entonces también hay que considerar eso, no solamente salir una variedad con bajo requerimiento de frío, no generalmente, por ejemplo como lápiz que tiene bajo requerimiento de frío, no necesariamente voy a cosecharla antes porque va a requerir un periodo de acumulación de calor para cumplir su estado hasta cosecha que es mucho mayor, ¿ya? Y eso hay que también considerarlo. Acá es un estudio que hicimos en el centro, en el CEAF, en el que trabajo yo, y trabajamos con algunas de las variedades que manejan dos grandes empresas, que es ANA Chile, que algo habló Walter de ellas, y de IFG. Como señalaba Walter, aquí hicimos un estudio de brotación forzada, donde determinamos las porciones de frío y además hicimos el símil en horas frío, porque es lo que se maneja más. Y recolectamos en campo y hicimos brotar estas ramillas florales o los dardos florales en el caso de la parte floral, y determinamos esto, lo hicimos una temporada. Esto hay que ser bien cuidadoso con esto porque estos valores hay que validarlos, ¿no? Hay que validarlos en otra condición de frío, ¿cierto?, en otra temporada, pero es necesario validarlos con otra temporada, y también hemos visto que la localidad tiene un efecto importante en la determinación de estos valores, ¿ya? Porque nosotros recolectamos ramillas desde un sector, ¿ya?, y que tiene cierta forma de acumular frío, por lo tanto debe ser
cuidadoso. Pero aquí vemos principalmente, si vemos las porciones, tenemos las variedades de ANA que bordean entre los 35 hasta los 45, incluso podrían ser ahí, se pueden ampliar en algunos casos. Tenemos las variedades comerciales en general, lápiz puede ser un poquito menos en porciones, las variedades igual pueden variar un poco. Y tenemos las de IFG que realmente tienen, o sea, su programa de mejoramiento está asociado a menor requerimiento de frío, ¿ya? Y se nota acá, o sea, se nota que tienen un menor requerimiento de frío, ¿ya? ¿Okay? Así que lo pudimos comprobar en este caso y esto nos sirve como referencia, pero hay necesariamente que probar en la localidad en el uno que está para ver el comportamiento de cada una de estas variedades. Esa es una pata, ¿cierto? Saber, una arista, saber cuál es el requerimiento de cada especie y, por otro lado, empezar a ver el estudio sobre los requerimientos históricos, ¿cierto? De acumulación, tanto de frío como de calor en las distintas zonas, para poder ubicar estas variedades o ubicar el cerezo en general en zonas donde podemos tener éxito, donde tengamos que tener menores inversiones para poder lograr o menores manejos para poder lograr salir antes, ¿cierto? Pero la inversión sea menor. Por eso hay que estudiar muy bien la zona en la cual voy a establecer cada variedad, o si estoy en una zona, ¿cierto? Saber qué variedades son las que puedo poner en este lugar y aprovechar esa ventana. Acá y voy a hacer una breve pasada sobre algunos casos de datos que fueron aportados por INEA y por el Centro del Agua con algunos valores históricos, haciendo la acumulación de frío en estas distintas zonas. Aquí tomé unas del norte, donde tenemos que en general en el norte tenemos acumulaciones, sabemos que tenemos acumulaciones bajas de frío, es en la estación de Algarrobo Bajo. Vemos que en general bordean entre los 30 y en algunos casos que son particularmente podemos llegar a los 40, 45, pero son, si puedes ver, la gran mayoría de estos se encuentran en una zona donde se concentra entre los 35 y entre los 30 y los 40, acá en la mañana. Nosotros, el año 2000, este año que recién pasó, el 2022, esta temporada de acumulación de frío, fue particularmente alta. Aquí vemos que está en esta zona, acá como la tercera, que históricamente con mayor acumulación, ¿ya? Pero particularmente antes en otros años, en 2021, fue bastante baja. Y así es una fluctuación constante, pero tenemos que concentrarnos en lo seguro. Lo seguro son variedades que tienen que tener requerimientos alrededor de los 30 o incluso menores para poder asegurar que puedan tener éxito. Acá nuevamente tenemos otra zona del norte con acumulaciones, principalmente incluso pueden llegar, fíjense acá, algunos años a las 20 porciones de frío, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, acá tenemos una mayor variabilidad en la acumulación de frío, por lo tanto también tenemos que asegurarnos con variedades con bajo requerimiento para poder no estar sorteando, ¿cierto?, cada año, cruzando los dedos para alcanzar los requerimientos de las variedades. Acá tenemos otras zonas en la región metropolitana. Ahí pueden ver que la acumulación de frío es mucho más concentrada y bordea sobre realmente las 50 porciones en general, entre 45 y 50. Y acá los tilos puede ser un poco mayor. Pero no hay solamente que mirar el frío es una arista solamente de esto, sino que también ¿qué otros eventos extremos estamos teniendo ahora con el cambio climático? Acá en rojo podemos ver, en rojo vemos la acumulación de grados hora de crecimiento esta está medida hasta diciembre. Aquí vemos que tenemos buena acumulación térmica y acá tenemos el requerimiento de acumulación térmica, pero principalmente para lograr floración. Como les comentaba, uno es la etapa de floración que requiere calor y otra etapa es la acumulación térmica que requiere la variedad hasta llegar a cosecha. Pero tenemos otras dos condiciones que ahora están siendo cada vez más frecuentes con el cambio climático,
que son las heladas primaverales, que están ahí en azul, ¿ya? Que son heladas de bajo 0 grados, ¿cierto?, que se dan principalmente desde septiembre y octubre, y en algunos casos están siendo cada vez más frecuentes, ¿ya? Que eso siendo un riesgo, obviamente, para la producción, para la calidad y el número de flores que pueden ser quemadas por esta condición. Y por otro lado, es algo que también se está dando con el cambio climático mucho más frecuente, que tenemos que considerar en los estudios, ¿cierto?, de zonificaciones para poder hacer nuestra planificación de los huertos, es las temperaturas en verano superiores a los 35 grados. Eventos sobre 35 grados, sobre todo en diciembre, enero, está comprobado ya que afectan a la diferenciación floral en el caso del cerezo y están provocando directamente estos frutos dobles, ¿ya? Daños. Por lo tanto, hay que considerar la mayor frecuencia de estos eventos. Como hemos visto en Europa, las temperaturas pueden llegar a 40, obviamente ellos están en otra condición, pero nosotros ya estamos viendo eventos cada vez más frecuentes de temperaturas sobre los 35 grados en esta época, y sabemos que el cerezo no le gusta mucho el calor, y entonces hay que considerar esta variable relevante. En la zona de la región de O'Higgins, que es donde está nuestro centro, donde principalmente hacemos la investigación, también tenemos algunas zonas, que Walter nos mencionó algunas ahí tempranas que podrían ser de interesantes. En esta zona lo más importante es saber estos eventos críticos, fijarse en estos eventos críticos que les comentaba yo. La acumulación térmica, ¿cierto?, por un lado, pero también las heladas primaverales y los eventos sobre 35 grados. Acá tenemos algunas estaciones meteorológicas en Mostazal, en Coltauco y Olivar. Ahí tenemos en Coltauco, que es una zona que relativamente podría ser temprana, pero hay que tener cuidado con poner variedades demasiado tempranas por un tema de mayor incidencia de heladas primaverales en esta zona. Y ya más al sur de la misma región, Requino, algo San Vicente, en Chimbarongo principalmente, no hay tantas temperaturas en este caso, pero sí en algunas zonas pueden haber, como en San Vicente, que es un poco más cálido, pueden haber temperaturas sobre 35 grados en esta zona. También hay que considerarlo porque, como les decía, pueden afectar a la calidad del fruto. Otro que se está habiendo mayor importancia en la acumulación de frío es principalmente no el total de la acumulación de frío, ¿ya? Porque podemos llegar a julio, que es como el cálculo que se hace principalmente de mayo a julio, la acumulación térmica, pero no nos interesa más acumular rápido las horas frío o las porciones de frío, ¿ya? Porque ahí nosotros determinamos si va a ser una buena o mala temporada de acumulación. Porque cuando queremos hacer raleo, como hablaba Walter, tenemos que saber cómo viene un poco la temporada, cómo podemos anticiparnos un poco antes y saber que se viene harto frío o poco frío. Y ahí la acumulación de frío en mayo es decidente para poder decir cómo viene la temporada. Si en mayo tenemos una baja acumulación, acá tenemos dos zonas que quise considerar, Coltauco y Mostazal. Ustedes pueden ver que en Mostazal la acumulación en mayo es mucho más lenta, cuesta acumular frío en mayo, en la época de mayo. En cambio, en otras zonas acá, la pendiente, ¿cierto?, de acumulación de frío en mayo es mucho mayor. Y si se fijan aún más en esto, pueden ver que acá las zonas que tienen mayor acumulación en general de frío al final del periodo, en esta zona, por ejemplo, en mayo ya vienen con un alza importante de acumulación de frío. Y esas son las que están determinando una acumulación final mayor. Por lo tanto, como para tener una alternativa para visualizar cómo viene la acumulación de frío y poder tomar decisiones quizás de raleos de extinción de dardos, ¿cierto?, viendo que hay muchos otros factores, obviamente, que están determinando esto, algo que podría ayudarnos a tomar esas decisiones podría ser la acumulación durante mayo, incluso la primera de junio. Y eso decirnos cómo viene la acumulación de frío en cada temporada, ¿ya? Y nosotros
Estamos trabajando con algunos modelos predictivos de acumulación de frío que consideran esta variable como relevante para poder hacer esa estimación. Luego viene ahí la acumulación, como les decía, de junio y julio, pero principalmente ya la acumulación es más rápida, obviamente, pero como les comentaba, en mayo es súper relevante este factor. Acá también viene San Vicente y Olivar, por ejemplo, acá tenemos dos condiciones parecidas, una acumulación en San Vicente mucho más lenta durante mayo, y en el caso del Olivar, una pendiente mayor que en general podemos llegar a valores muy similares en algunos casos, pero la tendencia es que mayor acumulación en mayo tiende a tener una mayor acumulación en general durante la temporada. Y ahora, ¿qué pasa un poco en el sur? Bueno, en el sur realmente no tenemos este problema de estar ahí cruzando los dedos para poder llegar a los requerimientos, ¿cierto? No es tan relevante, la acumulación son mucho más estables, las acumulaciones de frío, ¿cierto? Incluso ahí podemos llegar a las 60, sobre 70, 65 en algunos casos. Acá tenemos la estación en Cauquenes, ¿cierto? En Maule, en Ñuble, en San Carlos, aquí tomé algunos datos. Realmente son más estables y no tenemos estos problemas. Pero sí podemos llegar en este caso de San Carlos, que podríamos decir una zona que no tiene problemas de frío, podemos decir eso. Pero acá tenemos el problema de estas heladas primaverales, obviamente, y definitivamente no va a ser una zona temprana, obviamente, pero hay que considerar estos factores de heladas primaverales e incluso también el factor de temperatura sobre 35 grados. Entonces, esas son algo que tenemos que ir incorporando dentro de nuestros estudios climáticos para poder zonificar el cerezo. Y sobre zonificación nosotros hemos hecho, está en línea, que si ustedes pueden visitar la página donde tenemos un sistema de apoyo a las decisiones de plantación, este sistema SAYA. Acá tenemos una zonificación del cerezo donde podemos ver zonas sin limitaciones desde el punto de vista climático y con una base de suelo básica, y nos puede dar luces, ¿cierto?, para poder hacer un proyecto de plantación. También tenemos zonificaciones en duraznos, en almendros, en nogales, y estas son online, uno las puede pinchar, por ejemplo, una zona naranja que no es, o sea, una zona amarilla donde tiene limitaciones moderadas, se puede ver cuáles son las limitaciones que tiene esa zona, si son de suelo, a lo mejor si son de horas frío. Entonces ahí yo puedo tomar una decisión y decir, ya, bueno, si la limitante de horas frío, que uno le pone un estándar obviamente, bueno, entonces podría optar a una de menor requerimiento. Y ahí uno puede tomar quizás decisiones, pero es una base, obviamente después hay que hacer un estudio mucho más detallado, pero es una noción. Y ahí también tenemos proyecciones de cambio climático y tenemos algunas otras variables que son como la acumulación térmica, mapas. Eso lo tenemos solo para la zona de O'Higgins. Bueno, y para cerrar la parte de efectos más bien climáticos, inmediatos, digamos, todos más o menos quieren ver cómo se viene la temporada, incluso para el cerezo o en general para los otros frutales. Y bueno, tenemos, desde el punto de vista climatológico, tenemos todavía efecto de la niña, que es una niña más bien neutral. Y esto en general, claro, neutral porque generalmente la niña está asociada a precipitaciones bajas, ¿ya? Pero hemos tenido, por suerte, precipitaciones bastante y nieve que nos ha permitido asegurar un poco el riego. Pero en general se prevé para la zona centro-sur una disminución en las precipitaciones, sobre todo en esta etapa ya de la primavera-verano, y lo que preocupa un poco más serían estas heladas tardías, que en general este efecto de la niña va asociado a mayor probabilidad, esto solamente es probabilístico, mayor probabilidad de tener heladas en primavera y temperaturas mínimas más bajas. Eso es lo que podría entrar a preocupar un poco en cuanto a lo que se viene en la temporada, ya que la acumulación de frío no fue un problema esta temporada, pero sí podría ser algún efecto de alguna helada tardía.
Y también no está muy claro que el cambio climático esté afectando a temperaturas de sobre 35 grados, por ejemplo, temperaturas altas. Se ve un patrón de aumento, pero no hay claridad, sobre todo el efecto de la Niña, no tampoco dice relación con temperaturas más cálidas en verano que pudiésemos tener sobre 35. Quizás por efecto del cambio climático, un efecto combinado entre meteorología, ¿cierto? Y las proyecciones de cambio climático, podríamos tener quizás temperaturas sobre 35 en verano, pero principalmente va asociado a algunas, se dice más, relación con las heladas primaverales que podrían ser un problema. Y riesgos a futuro para la fruticultura. Bueno, ya les comentábamos un poco del aumento de la temperatura, ¿cierto? Que eso ya ha venido varios estudios chilenos, incluso como este, que predicen temperaturas, que las temperaturas mínimas van a ser superiores, ¿ya? Y que el modelo podría alcanzar a temperaturas mínimas que lleguen a los 2,5, incluso hasta los 4, los eventos más extremos, ¿cierto?, de proyecciones de cambio climático. Y, por otro lado, las precipitaciones van en disminución, desde Atacama hasta los ríos, y aumentar en el altiplano y en la zona astral. No es tan parejo, no es que en todo Chile vaya a disminuir la precipitación. ¿Y esto cómo puede afectar a la agricultura? Estas mínimas un poco más altas, en general, nos van a repercutir en retraso en la entrada de receso. ¿Verdad? Generalmente vamos a tener abril y mayo más cálidos, y eso puede demorar la caída de hojas, y esto ya estamos viendo esos efectos, que a las plantas les cuesta entrar en receso, y eso se va a continuar viendo. Entonces también hay que tratar de hacer algunos manejos, algo que nos ayude a entrar antes en receso, porque sabemos que la acumulación de mayo es clave, por lo tanto tenemos que tener las plantas en mayo preparadas para empezar a acumular frío. Si las plantas no botan hojas, no empiezan a detectar el receso, no estamos sumando acumulación de frío en ese periodo, que ya vimos que es crítico. Nosotros hicimos una proyección de cambio climático, ¿ya?, en un estudio, y hicimos una resolución espacial de 1 kilómetro de las proyecciones de cambio climático con temperaturas, con el aumento de las temperaturas, ¿cierto?, mínimas. Y tuvimos estos resultados que también están en la página de SAIA si quieren revisarlo con mayor detalle. Lo hicimos para la región de O'Higgins. Este es realmente el escenario actual de acumulación de frío en la región. Acá tenemos el modelo de horas frío, ya que temperatura menos de 400 a más de 1400, obviamente esta es la zona ya cordillerana, ya no es. Pero principalmente podríamos decir que en la región de O'Higgins, en esta zona, más bien rodeando la ruta 5, ¿cierto?, es donde se concentra la mayor cantidad de plantaciones de cerezo. Y aquí tenemos en general entre 600 y 800 históricamente, porque esto estamos hablando de datos históricos. Ya el 2030, por otro lado, decir que el modelo de horas frías se va a ver mucho más afectado que el modelo de porciones de frío. Ustedes van a poder comparar los dos después, porque obviamente si las temperaturas mínimas disminuyen, ¿cierto?, y el modelo de horas frío te dice que la temperatura acumula horas frío desde 0 a 7,2, obviamente ya el promedio va a ir subiendo, y esta acumulación de frío de 0 a 7,2 va a ser cada vez menos. Y puedes ver en el color que ya el 2030, con una proyección, van aumentando estas zonas rojizas o anaranjadas, y esto incluso puede ser ya para donde estamos actualmente. Esta zona, por ejemplo, ya va a ser la mayoría de 400, 600 horas frío en esta región. También tenemos la proyección de porciones de frío, que si bien se van a ver afectadas igualmente, van a ser en menor grado que con el modelo de acumulación de frío de horas frío. Y acá podemos ver esta zona más cálida de aumento de porciones de frío sobre 45, menor a 45 en esta zona del norte, va a ir aumentando. Ustedes pueden ver, ya con una proyección, vemos que esta zona, se dan cuenta que el impacto que tiene sobre el modelo de porciones de frío es menor que el de horas frío, ¿ya? Entonces también es importante poder empezar a hacer el cambio sobre manejos asociados
con modelos de porciones de frío, tanto por el uso de túneles o macrotúneles, que ya se adaptan mucho mejor esos modelos para hacer manejos en esas condiciones, que el modelo de horas frío. Y por último, acá nosotros con los estudios que hicimos sobre, con estas variedades, nosotros hicimos una estimación de dónde se podrían, de acuerdo con el efecto de cambio climático, dónde podríamos, cómo se ve las variedades, dónde se adaptarían estas variedades también en un escenario de cambio climático, ¿ya? Y yo creo que ahora una recomendación de lo que hemos visto es que es necesario avanzar hacia una fruticultura sustentable donde podamos ser mucho más precisos en cuanto a la estimación de los requerimientos de frío y un estudio más detallado de las zonificaciones climáticas para poder establecer nuevos cultivos. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a una fruticultura mucho más sustentable, informada y además técnicamente responsable. Yo creo que hay que empezar a ir en camino donde podamos, donde la investigación, ¿cierto?, donde la academia tiene mucho que aportar y tanto los asesores también y los agrónomos que están trabajando con los productores y ellos mismos también conozcan y estén más al tanto sobre estos estudios sobre el cambio climático, sobre la importancia de poder identificar bien los requerimientos de cada variedad, habiendo tantas variedades, ¿cierto? Es necesario poder saber cuál es la que mejor podría adaptarse a la zona en la que estoy o dónde podría plantar esta especie, al revés. Esas dos preguntas, tenerlas bien claras. Finalmente, quiero terminar haciendo un propaganda. Nosotros quería invitarle a hacerle extensiva la invitación a un seminario que tenemos de nuestro centro el día 1 de septiembre y que vamos a hablar sobre que la fruticultura no es solo cerezo, sino que también podemos proyectarnos, ¿cierto?, a otros rubros que pueden ser igualmente interesantes y en un futuro puede ser incluso un poco más productivos viendo el escenario del cerezo, que son los nectarines, ¿cierto?, y las ciruelas. Y este seminario va enfocado principalmente a estos carosos y cómo los portainjertos, las alternativas que nosotros disponemos como programa de mejoramiento genético de portainjertos, podemos aportar para ubicar estas diferentes especies con un suelo, que es la otra mirada, la parte ya climática, ¿cierto?, y la parte de suelo, qué patrones, qué portainjertos hay disponibles, porque ahora ya hay mucho más que Nemagar, hay otros más, y cómo estos patrones podrían mejorar la productividad, ¿cierto?, y adaptabilidad de las condiciones extremas de suelo para aumentar la rentabilidad de la industria carosera también. Así que los invito a participar también ahí de forma online, si no pueden ir a la sexta región, para que se inscriban y puedan ahí tener una opción de los carosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Acá en la primera fila. Buenos días. Tú hablaste de métodos de frío para historias del cerezo y hablar de 30 subjetivas. ¿Eso es adentro o para la aplicación de cerezo? Esa es a 50% de flor. A 50% de flor sin aplicación de cianamida. Sí, esos son los requerimientos. No, ahí habría que ajustar, bueno, el cianamida se aplica un poco antes, pero son requerimientos como determinados en laboratorio, ¿cierto?, con ramillas tomadas desde campo y puestos en condiciones de calor en una cámara de crecimiento y ahí cuando logramos más del 50% de esas yemas, ¿cierto?, que llegaran a esa condición, nosotros ya considerábamos que ese había cumplido el requerimiento de frío, sin la aplicación de cianamida. Otra pregunta. Mientras alguien se anima, a ver, el SEAP tiene un estándar al fondo, ¿cierto? Sí, exacto. Y mañana, para los que
conversación. Vamos a tener 12 mesas antes del almuerzo con diferentes temas donde ustedes se sientan en la mesa que más les interese. Tú tienes la mesa número 12. Exacto. También ahí pueden sentarse a conversar con ella, pero aprovechando el tema, mientras alguien se anima a una pregunta, ¿cuáles son las grandes líneas de investigación del SEA? Bueno, nosotros tenemos principalmente líneas de investigación asociadas a portainjertos. Nosotros en nuestra área de especialización los portainjertos en frutales. Tenemos un programa de mejoramiento genético donde tenemos disponible ahora, vamos a tener disponible portainjertos interespecíficos para duraznos, nectarines, almendros, ciruelos. Estamos trabajando en un programa de mejoramiento genético para portainjertos de cerezo, de bajo requerimiento. Y hasta hacemos estudios de estrés abiótico principalmente, resistencia a sequía, resistencia a excesos de humedad. Hemos hecho todo ese tipo de estudios. Tenemos harto también servicios asociados a determinación de certificación varietal, determinar realmente si las variedades que uno tiene genéticamente son la que nos vendieron en este caso. Y estudios también relacionados con estreses principalmente abióticos. Esa es nuestra área de trabajo. ¿Utilizando bioestimulantes y insumos? Trabajamos con empresas también donde podemos probar los estreses, cómo pueden ser complementados, ¿cierto? O aliviados con algunos productos que trabajamos también con ese tipo de estudios. Porque nuestra expertise es el fenotipeo de raíces, ¿cierto? El estudio de raíces y estrés en general. ¿Una otra pregunta? Última pregunta entonces, mía. ¿Vende más evento en uno? ¿Quién va a hablar en uno de septiembre? Los invitados, ahí tenemos a la doctora Karen Mesa, que va a hablar sobre manejos agronómicos asociados a aumento de tamaño de fruto, en el caso de ciruela europea y ciruela japonesa. Tenemos a un experto de España que nos va a hablar sobre sistemas sostenibles en alta densidad para almendro, duraznero, damasco y ciruelo. Y además también vamos a hablar un poco de variedades nuevas de carozos en ciruelas y qué es lo que se viene en